de las iniciativas que vamos generando entre todos, ¿no? Y que se extienden por las redes sociales para sortear un poco, esquivar este confinamiento, encierro, como queramos llamar, pues he tenido 2 aperitivos online a distancia con estas herramientas muy chulos, ¿no? Tanto ayer como hoy, ¿no? Y en el de esta mañana, desde una perspectiva más analítica, más mental, pero sí que extraíamos un poco cuáles eran los paradigmas mentales, las formas de mirar el mundo, las creencias, ¿no? Que alimentaban quizás mayormente esa actitud un poquito que podríamos calificar o juzgar como más inconsciente, ¿no? Una de ellas era algo de lo que se ha hablado ya en esta charla que estamos manteniendo nosotros, que era el enemigo externo o la búsqueda del culpable, ¿no? Que lo que hace es alimentar más estados de frustración y de enfado y de ira y de las responsabilidades del otro. Hablábamos también del tonto el último, que tiene que ver con esto que decías tú, con el agua o con el papel higiénico o con cualquiera de las cosas que hayamos podido observar también en las redes o en los telediarios, como decíamos. Hablábamos también del pensamiento único, del pensamiento de secta o el pensamiento alineado con los míos, ¿no? Que tiene que ver más con las ideologías y que lo que hace es separarnos, como tú decías, ¿no? Y lo que hace es alejarnos, de mi punto de vista, de la conciencia de lo que realmente pasa, ¿no? Más allá del filtro de interpretación que siempre va a ser subjetivo y muy personal y muy condicionado. Y también añadíamos un cuarto paradigma, que era el que no llora no mama, ¿no? Que es algo que también nos estimula mucho en la educación a veces, ¿no? En el sentido de que parece que hay que quejarse o hacer ruido para que te hagan caso los papás con esa necesidad de atención o de cariño o de que nos den lo que necesitamos todos, ¿no? Entonces, claro, al final habla de unos aspectos como muy infantiles en nuestro desarrollo, que siendo adultos seguimos siendo niños inconscientes, lo cual es muy sano desde el punto de vista evolutivo, físico, pero claro, que al final nos trae también una serie de consecuencias si no nos hacemos cargo de ellos, como individuos primero y como grupos después, o no sé, porque hay algunos compañeros que me dicen que primero va el grupo y luego va el individuo, ¿no? Y esos son otros debates también más interesantes, pero esas 4 claves, ¿no? De la búsqueda del enemigo externo o la búsqueda del culpable, ¿no? El tonto, el último, el que no llora no mama, ¿no? Y el pensamiento único, ¿no? Estás conmigo, estás contra mí. Eran 4 claves que las 3 personas que estábamos tomando el aperitivo a través de la pantalla este mediodía encontrábamos como parte de cosas que no nos iban a ayudar en esta crisis a avanzar, sino al revés, ¿no? A enfrentarnos más y a sufrir mucho más y a no salir de esa rueda de sufrimiento, ¿no? que indefectiblemente repetimos y reiteramos. Entonces, esto es lo que yo quería aportar respecto a esto que estábamos hablando hasta ahora. Sí, es muy interesante, obviamente. Y más allá de hablar desde la perspectiva determinada, se puede hablar desde ese análisis, que también tiene mucho sentido, obviamente. Hay que utilizar la mente con conciencia. La diferencia es cuando se utiliza con conciencia, cuando eres utilizada por ella. Pero obviamente hay que analizar, sentir, intuir y experimentar. Pero claro, desde el enfoque que estás exponiendo, que es muy interesante y que hablabais, ¿qué conlleva? Muchas veces en lo que comparto hablo de qué conlleva una determinada actitud a nivel energético, vibracional, ¿vale? Pero para cambiar la palabra y llevarlo más al terreno analítico, que también tiene sentido, ¿qué conlleva lo que tú has dicho, el tener esa, esa separación, has dicho tanto el último, esa que es separación, es dualidad? Sí. Sí, las 4, por ponerles el título, la etiqueta mental, ¿no? Es la búsqueda del culpable enemigo externo. Hemos hablado mucho, que desde luego para mí genera separación claramente, porque toda mi energía va contra otro, ¿no? Contra el que lo hace mal o contra el que no hace lo que debería hacer o contra el otro, que hay un montón de vídeos en las redes ahora en España respecto a muchos vecinos que casi se han convertido también en policías con la necesidad de criticar a cualquiera que está en la calle, el que esté en la calle, cosa que comparto desde el punto de vista de que es muy importante que todos nos solidaricemos y estemos en casa. Pero a veces me pregunto si esa gente que da las voces o que critica realmente sabe cuál es el motivo de que esa otra persona esté en la calle, ¿no? Muchas veces juzgamos muy rápidamente, ¿no? Y en cuanto a que, y puede que en muchos casos sean de personas que le echan cara, ¿no? Le echan morro, como decimos en España, y no tienen ninguna razón de las autorizadas o de las comprensibles, pero aún así, ¿no? Pues se está estimulando también esa separación entre
entre la gente responsable y la responsable y también está estimulando el conflicto, ¿no? Luego decíamos también el pensamiento único, el pensamiento de secta, lo que dice lo mío frente a lo que dicen otros, ¿no? Sea lo que sea, ¿no? Sí, sí. José también hablaba un poco, yo he visto a lo largo de estos 10 días muchas teorías de dónde viene esto, desde teorías de manipulación de los lobbies del grupo Bilderberg, ¿no? Que nos manejan a todos en pequeños despachos cubiertos de oro, ¿no? Que hacen esto para cargarse a la población más empobrecida, a gente que piensa que es un tema de los estadounidenses, ¿no? Contra China, a gente que piensa que es un tema de China contra el resto del mundo, a gente que piensa que es un tema más de Gaia, ¿no? Y del espíritu de la tierra que realmente está respondiéndonos como en parte la línea de lo que decía, a gente que dice más animalista que piensa que esto viene de un castigo casi justo, ¿no? Por comernos animales, no, yo no, por lo menos de este tipo, ¿no? Pero en tráfico ilegal, ¿no? De los chinos, pero al final cada uno parece que busca una respuesta para confirmar un poco sus propias creencias y opiniones previas, ¿no? Pero al final también es siempre desde, o yo percibo a veces, desde la necesidad de tener razón en lo que yo creo, ¿no? Hasta allá, es que ni sé siquiera cuál es el origen, no sé si será posible encontrarlo. A mí sí que me importa más qué estamos haciendo con ello y qué vamos a hacer con ello, ¿no? En ese sentido. Y bueno, y la cuarta era también esta que decíamos del que no llora no mama, ¿no? Esas eran las 4, ¿no? Pero insisto, más una perspectiva analítica mental. A nivel de qué significan esas perspectivas a nivel vibracional, pues sí que me interesa mucho escuchar tu opinión y la de los compañeros, ¿no? Que están en la charla. Sí, también en el ámbito que dices tú más analítico y racional, uno se puede plantear qué conlleva eso. Y habitualmente el victimismo, desde el análisis, se puede entender que, bueno, supongo que la mayoría podrá entender analíticamente que el papel de víctimas te hace... Lo que pasa que, bueno, cierto es que está luego el que no llora no mama, entonces como víctima puedes obtener determinados resultados analíticamente, entonces está ahí la cuestión. Pero analíticamente tiene su sentido indagar en qué conlleva. Vibracionalmente, desde luego, el rol de víctima baja muchísimo la vibración. ¿Es malo bajar la vibración? Ni malo ni bueno. Aquí nadie... Aquí lo que te puedo decir es qué puede ocurrir cuando se baja la vibración, pero sin considerar que sea bueno o malo. Incluso alguna vez, en algún encuentro, he dicho algo que a muchas personas le podía sorprender y decía, no es mejor vibrar en amor que en odio. Y había una persona, pero ¿qué estás diciendo, nunca? Será mejor vibrar en amor que en odio. Digo, os cuento lo que conlleva una cosa u otra, pero no significa que sea mejor. Es decir, cada uno vibra acorde a su capacidad o a su momento puntual. Son vibraciones distintas y entonces explico y cada uno que interiorice lo que percibe sentido y tal. Bajar la vibración, desde luego, con el rol de víctima hace que no surja responsabilidad y surja la culpabilidad, o sea, habitualmente tanto externa como internamente. Con lo cual, ¿qué ocurre cuando se baja la vibración? Que esa parte de claridad que toda persona puede experimentar no se escucha. Es como un muro. Cuanto más bajas la vibración o cuando bajas la vibración, pones un muro entre lo que crees ser y lo que eres. Esto me está viniendo aquí ahora. Es como un ejemplo simbólico. Lo que crees ser es una cosa, lo que eres, desde luego, es la experiencia liberadora. A partir de ahí, todo lo que crees ser, todos los roles con los que te vas identificando son muros. La luz está ahí, lo que eres está ahí, la experiencia está ahí para conectar, pero mayor o menor con mayor o menor intensidad, dependiendo tantos muros pongas. Y el rol de víctima, desde luego, es un muro. Es un muro de muy baja vibración o un muro muy sólido que se puede llevar, se puede acompañar a alguien para que lo derribe por sí mismo cuando se cuenta, porque el martillo para derribarlo lo tiene. Todo esto hablando simbólicamente. Con lo cual, desde... Bueno, esto es lo que surge, porque si no sería añadir cosas que ahora no surgen. Sí, esto es lo que surge, compartir.